neoliberalismo, hoy tenemos que repensar en nuestra realidad de América Latina, que tiene un componente, la crisis del socialismo soviético y del paradigma marxista como la ideología científica, y otro que en ese momento emergía con mucha fuerza en América Latina, que era la emergencia del neoliberalismo como la ideología que ante la crisis del pensamiento socialista marxista emerge con el pensamiento de Franklin Fukuyama, y que se impande el consenso de Washington, que está el decálogo de las ideas que impulsaban el modelo a impulsar como el modelo, así como el marxismo creía que científicamente era el único modelo que existía, también el neoliberalismo creía que era el modelo único. Y entonces, frente a esa situación, la gran preocupación, y en América Latina tenemos muchos gobiernos de corte neoliberal. En Uruguay fue la época del gobierno de Luis Alberto Lacalle, que se vanagloriaba, y como lo sigue haciendo hoy, de su pensamiento liberal. Teníamos en la Argentina a Menem, que privatizó todo lo que privatizó que podía hacer. Teníamos a Collor de Mello en Brasil. Teníamos a Fujimori en Perú. Teníamos todavía secuelas de la dictadura en Chile, y etcétera, etcétera, en América Latina. Carlos Andrés Pérez en Venezuela, por ejemplo, otra ideología. Pero estaba el neoliberalismo. Entonces Lula nos convoca y dice, frente a la crisis del socialismo real, frente a la crisis de los partidos comunistas, ¿qué hacer? ¿Hay razón para que haya una izquierda o no hay razón para que haya una izquierda? Y además, ¿cómo combatimos al neoliberalismo? Esas fueron las dos interrogantes. Y ahí resolvimos volvernos a reunir en el famoso Hotel Danubio de San Pablo, que fue demolido hace unos años, un hotel viejo, que nos reunimos. Ahí comenzamos a pergeñar una organización que es lo que se llamó el Foro de San Pablo, porque se reunía la primera de San Pablo. Y ahí comenzó una secuela de reuniones que ha llegado hasta hace 3 meses atrás, que tuvo la 16ª sesión del Foro de San Pablo, que se realizó en Venezuela, en Caracas concretamente. Y ahí se comenzó a desarrollar un pensamiento que hubo 3 partidos muy fuertes, impulsores, que fueron el Frente Amplio de Uruguay, nuestro Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores de Lula, con Marco Aurelio García, que es una figura emblemática, el asesor número 1 de política internacional, el asesor número 1 de Lula, y que ahora sigue con Dilma Rousseff, y el Partido de la Revolución Democrática de México. Esos 3 partidos cumplieron un papel fuerte, porque eran 3 partidos que estaban avanzando mucho en una perspectiva de llegar a ser gobierno en sus respectivos países, como efectivamente, bueno, el de México, el PRD, le estafaron las elecciones, no hay duda, a Cuauhtémoc Cárdenas, pero bueno, pero estaba también, y es una fuerza, y ahora estuvo también con Andrés Manuel López Obrador, que perdió por poquito las elecciones. Me refiero a la elección anterior, en esta última perdió por más lejos, pero es una fuerza importante también. Y entonces ahí empezamos a desarrollar un pensamiento, junto con el que Lula nos había inspirado, que tenía un concepto esencial, que era el concepto democrático. Había que pensar que no se puede pensar en un modelo autocrático, no se puede pensar en un modelo de partido único, no se puede pensar en un modelo de sociedad monolítico sin pluralismo, que había que pensar en un sistema democrático abierto al funcionamiento de las distintas corrientes de pensamiento y a la lucha política en los términos que en Uruguay la conocemos habitualmente, y en el mundo occidental hoy de discusión. Y el otro elemento, comenzar a pensar de que el modelo alternativo no necesariamente era un modelo socialista, sino que era un modelo que se enfrentaba al neoliberalismo, pero que podía incorporar a muchas otras corrientes de pensamiento que no necesariamente tuvieran una definición socialista como una visión finalista de su modelo de sociedad. Y es ahí entonces que transitamos en ese camino. Y recuerdo un documento que lo tengo por ahí, que otro día de repente lo podemos comentar el contenido del documento, que lo que yo llamo, en una reunión del Foro de San Pablo que hubo en El Salvador, con algunas peculiaridades. San Salvador, 1996. Se realizó en el Hotel Sheraton de El Salvador, el mismo hotel
que hacía 3 años atrás había sido asaltado por la guerrilla del FMLN, que en ese momento había pasado a la democracia y que convocaba al Foro de San Pablo y que hoy es partido de gobierno con el presidente Funes a la cabeza. Ese es el FMLN. Y ahí lo realizamos. Pero en ese evento, que aprobamos un documento que yo lo llamo, me animo a calificarlo desde el consenso de Washington al consenso de San Salvador, un documento que está escrito, que lo tengo una revista, podés comentarlo cuando usted quiera, en otro momento, la plataforma de lo que fue el pensamiento, y es el pensamiento de todos los gobiernos progresistas de América Latina, que era un concepto que básicamente tenía el concepto de que tenía que funcionar dentro de un sistema democrático y tenía que funcionar dentro de las reglas del capitalismo, planteando un modelo alternativo al modelo capitalista dentro de las reglas del socialismo. Nosotros en el Frente Amplio, en el año 71, ya habíamos tenido una idea parecida, que estoy hablando 20 años después, que fue lo que 3 corrientes de pensamiento importantes del Frente Amplio, que fue el Partido Comunista planteó lo que se llamaba el modelo de la democracia avanzada, que todavía lo sigue levantando. El Partido Socialista levantó la tesis del socialismo sobre nuevas bases. Y la democracia cristiana, partido que yo integraba, en la cual yo teoricé y escribí mucho sobre ese tema, la vía no capitalista de desarrollo, que había tenido una fuerte impronta en el desarrollo del pensamiento demócrata cristiano chileno, que la impulsaron con la figura de Radomiro Tomic a la cabeza. O sea que había una construcción intelectual suficientemente rica, que fue el basamento del pensamiento que íbamos a impulsar. Eso nos generó ciertos problemas con el Partido Comunista Cubano. El Partido Comunista Cubano, sin decirlo abiertamente, seguía pensando que el modelo para América Latina era el modelo socialista cubano. No lo agitaba mucho, por así decir, pero lo pensaba. Y ahí empezamos nosotros a demostrarle de que el modelo que creíamos no era el socialismo cubano. Y ahí tuvimos, entre ese periodo del año 96, en esa reunión, para dar una idea, estuvo Lula y estuvo Chávez. Estuvo Shafiq Andal, líder histórico del FMLN, estuvo Ortega, presidente hoy del sandinismo, y líderes de toda América, Alarcón, que es el presidente de la Asamblea Nacional Popular de Cuba, y otros más. Y entonces ahí tuvimos un debate muy fuerte dentro de la izquierda, que abarcó del periodo 1996 al año 2000. Muy fuerte. Tuvimos un foro en Porto Alegre que prácticamente la izquierda se rompe. Un enfrentamiento feroz, hasta que los comunistas cubanos en el año 99 nos convocan, invitan a todos los miembros del Foro de San Pablo a una reunión, un cónclave en La Habana. Yo estaba en esa reunión, estuve en la que como el Partido Comunista Cubano, a través de su representante que era Roberto Regalado, que era un cuadro político muy importante, que tiene una editorial hoy muy importante que se llama Ocean Sur, que ha escrito mucho y teorizado sobre esto, tiene libros sobre el Foro de San Pablo. Incluso le puedo decir que a los que quieran libros de esta teoría, en la Feria del Libro que está en 18 y Aguarón, están casi todos los libros de esta editorial. Ahí fuimos convocados para discutir, y yo dije con otro compañero, Marco Aurelio García, que fue 10 años secretario general del Foro de San Pablo hasta que dejó ese cargo para ser asesor de Lula. Digo, nos llama la atención esta invitación del Partido Comunista Cubano. Si nos llama a una reunión en La Habana y nos invitan a una reunión, no va a ser para tener una pelotera hablando pronto y claro, sino para entender que... Bueno, tuvimos esa reunión. De Uruguay fuimos 3 dirigentes bastante conocidos hoy en la actualidad, José Bayardi, hoy diputado, es ministro de Defensa, Hugo Rodríguez, hoy secretario del Senado, arquitecto Rodríguez, socialista, y yo. Estuvimos 3 días reunidos en un cónclave, éramos creo que alrededor de 17, 18 personas, afinando lo que sería la propuesta que íbamos a hacer al Foro de San Pablo, que se iba a reunir meses después en Nicaragua. Tuvimos discusiones fuertes, pero al final logramos un documento que es el que está por ahí, que circula, y que es la plataforma ideológica, política y estratégica de la izquierda de América Latina. Y ahí empezaron a venir todos los gobiernos.
ganó Lula un año después, ganó toda América Latina, y tenemos todas las experiencias que han ido progresando, con un pensamiento que algunos, los que en general teorizan en desacuerdo con este proyecto, dicen el ala socialdemócrata y el ala revolucionaria. Si usted toma una parte de ese documento que yo lo menciono de El Salvador, podrá tener aspectos socialdemócratas y tiene otros aspectos revolucionarios, pero la síntesis es una síntesis que amalgama a uno. Y ese es el pensamiento que ha estado hoy presente en América Latina. Y ya aterrizo para no extenderme mucho más. Y cuando discutimos acá con el Partido Nacional y el Partido Colorado, digo, no nos podemos poner de acuerdo, porque venimos con visiones tan históricas, tan sólidas, tan consolidadas, con tanto. El Foro de San Pablo se siguió reuniendo. Ya le decía que el 18 de sesión ha realizado foro en Montevideo, se reunió 2 veces, se reunió en México 2 veces, se reunió en La Habana 2 veces, se reunió en San Salvador 2 veces, se reunió en Nicaragua, se reunió en La Habana ahora, se reunió en Brasil, se reunió en Argentina, a toda América Latina, y con un debate muy duro. Pero de ahí sale el pensamiento, la elaboración teórica, y es un foro que siempre dijo de entrada que no iba a ser una internacional, no había directivas de un pensamiento central a un pensamiento nacional, no, si cada uno aporta sus ideas, cambia sus ideas con los demás y elabora para su país, y lo adecua a su realidad. Y entonces la realidad de Chávez es una, la realidad de la Argentina es otra, la realidad de Evo Morales es otra, la realidad de Tabaré Vázquez y Mujica es otra, pero todas tienen ese común denominador que es el que le ha dado una presencia en América Latina y donde las derechas están francamente retiradas, cuando no sé que están intentando hacer un foro de San Pablo de derecha para contrarrestar este pensamiento que hoy está en América Latina. Y es un pensamiento democrático, es un pensamiento que no tiene una definición socialista. Le termino con esta anécdota. En el año 92 tuvimos el Foro de San Pablo en La Habana, en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Y Fidel, que estuvo en toda la reunión, Fidel Castro, los 3 días que duró la reunión, tenía un solo privilegio, que a todo el mundo le encantaba, que cada vez que intervenía alguno de los muchos que intervinieron con su discurso, él pedía, al terminar de hablar, muy correctamente, pedía la palabra para hacer comentarios sobre lo que había dicho cada uno de los participantes. Y intervino dos. Y en una de ellas los argentinos, una delegación argentina que recuerdo como si fuera hoy, dijo, ¿y por qué, comandante, no podemos pensar que el modelo alternativo en el cual es el que estamos trabajando no sea el modelo socialista? ¿Por qué, comandante? Y el comandante pide la palabra y le dice, mira amigo, tú y yo, le dice al muchacho este de una organización argentina, los dos somos socialistas. Y por supuesto el modelo societal es el socialismo. Pero hoy creemos que la lucha es contra el neoliberalismo. Y la lucha contra el neoliberalismo incorpora a mucha otra gente que no necesariamente se define como socialista, pero que se define por la idea de mirar en un modelo alternativo al capitalismo. Y esa es la lucha que hoy tenemos presente en América Latina. Y esa es la lucha que hoy estamos dando en América Latina, que creemos que hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando, porque la derecha también está aprendiendo, y hemos tenido últimamente la nueva modalidad de los golpes de Estado, que como yo dije el otro día en la discusión que tuvimos sobre Paraguay, había una época en que los poderes ejecutivos daban los golpes para disolver los parlamentos, que es el caso de Uruguay en el año 73 y el caso de varios países. Ahora es al revés, ahora los parlamentos dan los golpes de Estado para destituir los ejecutivos. En algunos perdieron, en el caso de Venezuela perdieron, en el caso de Ecuador perdieron, pero en el caso de Honduras y en el caso de Paraguay tuvieron éxito. Y frente a eso, termino en por qué la estrategia del documento de UNASUR, que plantea tomar precauciones para evitar que cuando se están incubando esos golpes militares, los mismos se puedan tomar las precauciones nacionales e internacionales para evitar que esos golpes prosperen. Muy bien. Bueno, gracias.